¿Qué tal? Pues nuevamente Dios nos ha permitido nuevamente reunirnos en este pequeño espacio para preparar nuestro corazón, para preparar nuestras vidas. Especialmente creo que hay una idea muy importante el día de hoy que leyendo nuestro libro de Creados para el Cielo me ha tocado de una forma particular. Y es que en la meditación de hoy, miércoles, de la cuarta semana, nos dice que nos presenta un cuadro de la Anunciación, un cuadro medieval de una pintura gótica. Y en esta pintura, María aparece leyendo las Escrituras. Y aparentemente, pues esto parece ser como algo anacrónico, es decir, en donde, pues, no sabíamos si María había aprendido a leer o no sabía leer. Sin embargo, eso lo dejamos para los expertos. Sin embargo, el sentido es muy bonito. El sentido es como María, al leer la escritura, está preparando todo su ser para que esa palabra se encarne en todo su cuerpo. Y eso es para mí como este modelo de estar continuamente preparándonos y estando un momento aparte, ¿verdad? Para cuando llegue ese momento poder absorberlo de la mejor manera. Bien, y hoy habla pues Jesús de esta semilla también. Bien, vamos a iniciar nuestra lectura ya del quinto domingo de la última semana de Cuaresma, ¿verdad? Para después iniciar la Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues en este ciclo B también nos encontramos con las lecturas de Juan y ahora va a ser en el capítulo 12. El capítulo 12 a partir del versículo 20 al 33. Este capítulo 12 en especial es muy lleno de profecías, muy lleno de realidades que se están cumpliendo y también que se abren hacia esa última parte de la vida de Jesús. Y como vemos es el capítulo 12 y a partir de ahí comienza el lavatorio de los pies en el capítulo 13. Juan es el evangelista que escribe más acerca de esa última Semana Santa, ¿sí? De esto que llamamos este misterio de la redención. Bien, entonces vamos a darle lectura y tenemos también al profeta Jeremías en el capítulo 31, donde es la única cita exclusiva donde se nos habla de esta nueva alianza, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y uno de mis salmos favoritos que todos los sacerdotes y seminaristas lo leemos, especialmente los viernes de Cuaresma y los viernes en mucha continuidad, el Salmo 50 o 51. Y tenemos algo muy bonito, un testimonio de este Jesús asumiendo esta naturaleza humana donde a veces poco pensamos cómo fue su naturaleza. Y ahí la vemos en Hebreos, dice, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas, con fuertes voces y lágrimas. A veces vemos a Jesús solamente en su pasión con un poquito de sufrimiento, un poquito, porque a veces sí lo imaginamos, pero este ser tan divino, este ser tan humano, vivió en la soledad más profunda y vivió en el sufrimiento más profundo que cualquier ser humano puede alcanzar. ¿Por qué digo esto? Porque uno sufre cuando ama. Y a veces veo, por ejemplo, a mamás cómo sufren por sus hijos, ¿verdad? Cómo sufren por lo que aman, porque muchas veces no pueden hacerse presentes en la manera que ellas quieren, o a veces el hijo no les da el permiso de hacerse presente como ellas quieren en esta vida. Y así veo a Dios, es el Dios que nos ama de una profunda, tan radical, tan única, pero que nadie, ninguna mamá podría alcanzar este amor que nos tiene. Entonces veo a Jesús sufriendo en esa soledad, en su rechazo. Bien, a lo mejor me estoy poniendo dramático, pero esta es la semana este último domingo nos prepara para entrar a esa semana de la pasión. Vamos pues a darle lectura. Dijimos en el capítulo 12 de San Juan, a partir del versículo 20, y sigo utilizando mi versión de la Biblia del Pueblo, libro del Pueblo de Dios. Sigo utilizándola. Ustedes pueden utilizar sus cualquier versiones, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia
del peregrino, etc. Es muy importante que las tradiciones nos ayuden a profundizar más en el significado que el escrito original nos quería dar a entender. Bien, la traducción y la interpretación es muy, muy importante. Entonces, llegamos ahí y la primera escena es donde es una historia muy interesante porque hay unos griegos que quieren conocer a Jesús y aquí se dirigen a Felipe, Felipe es de Filipos, que viene de una palabra griega, y Felipe va con Andrés, que Andrés también es una palabra griega, y juntos van a ver a Jesús. Y Jesús da como pequeños discursos. El primer discurso es el de la semilla, que si no muere no da fruto. Después habla del que quiera servirme, que me siga, porque donde estoy yo también quiero que esté mi servidor. Después vendrá un eco de la pasión, donde dice, Padre, y diré, Padre, líbrame de esta hora, si para eso he llegado a esta hora, ¿sí? Sí, para eso he llegado a esta hora. Entonces él hace un poquitito, un preludio de lo que vendrá en su pasión, de ese diálogo en el Getsemaní. Y después vendrá, es la tercera vez y la última vez que la voz del Padre interrumpe, ¿verdad? Y dice y Jesús interpreta esa voz y dice, eso no lo dijo por mí, sino lo dijo por ustedes. Y entonces dice finalmente otro discurso, les digo que está llenito de discursos muy interesantes, donde dice que utilizando esa imagen de ser levantado, dice, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, en esa figura de la Jerusalén a la cual todos los pueblos fluyen hacia allá, a ese Jerusalén levantado, a ese templo levantado. En fin, ya di un resumen muy fácil, muy rápido acerca del texto, pero vamos a leerlo, ¿sí? Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, hablamos de la fiesta de la Pascua, habían unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida, en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, esta voz no se oyó por mí, sino para ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Bien, pues a mí se me hace no largo el pasaje, pero con muchos pasajes muy hermosos para que nos ayuden a entender el misterio pascual. Cuando hablo del misterio pascual, pues es de su pasión, de su muerte y resurrección, ¿sí? Es de ese paso, cómo Dios nos libera, cómo Dios nos saca de la esclavitud, en este paso de la esclavitud a la tierra prometida, como hizo Moisés, esa es la imagen, ¿verdad? Ese éxodo, ese paso.
y eso es lo que estamos mirando el día de hoy. Me gustaría tocarlo con pinceladas algún momento, ¿verdad? Para que nos dé tiempo de ir un poquito a revisar nuestras demás lecturas, pero lo que sí me gustaría de alguna manera es que acá yo he escuchado y he leído dos interpretaciones acerca de la respuesta tan misteriosa de Jesús, ¿sí? Miramos, primer presupuesto, miramos a Jesús, que hay dos griegos, ¿verdad? Unos griegos, perdón, yo dije dos, asumí que eran dos, pero unos griegos van a ver a Jesús, no se dice el número, no se dice el nombre, y dicen, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús y en ese deseo le van a comunicar que posiblemente son Felipe y Andrés en medio de su conocimiento. Pudiera ser que ellos, dicen los expertos, que ellos hablan griego o lo entienden por lo menos y pueden traducirlo. Entonces sirven como intermediarios con Jesús, ¿sí? De esta manera. En segundo lugar, eso es así como el primer pasaje como muy histórico. Y algunos dicen que me gusta esta interpretación mucho porque dicen que cuando Jesús escucha que los griegos vienen, bueno, es el cumplimiento de las profecías, ¿no? El cumplimiento de las profecías en donde el Antiguo Testamento va a decir que el Mesías, el Dios, no solamente va a salvar a los israelitas, sino que va a salvar a una multitud de oriente, de occidente, del norte, del sur. Todos confluirán hacia Jerusalén, ¿sí? Es el Dios donde quiere establecer, y mismo Jesús va a hablar en su pasaje del buen pastor en el capítulo 10, el mismo de San Juan, va a decir que él tiene otras ovejas que no están en ese redil, pero que en un momento serán apacentadas bajo un solo pastor y van a estar bajo un solo redil. Entonces, la interpretación es que cuando Jesús escucha que vienen los judíos, entonces esa es la clave del momento en donde Jesús tendrá ya que partir de este mundo y tendrá que hacer su acto último de salvación. Sí, ese es el primero. El segundo, y me gusta también mucho y va con la misma dirección, es acerca de la interpretación de que Jesús inmediatamente habla, y cuando quieren ver a Jesús habla de su muerte. Y si bien quiere decir, como lo hemos dicho en la primera afirmación, también quiere decir que conocer a Jesús no solamente es conocer acerca de sus milagros, de sus mensajes, del Jesús que nació y vivió, sino a Jesús se le puede conocer sobre todo en su muerte. Y es preciso que casi la mitad del Evangelio de San Juan, y es muy notorio que la muerte ocupa en los otros evangelios también una parte muy importante, y es en la que más se describe. A Jesús nos quiere dar a conocer, si algo nos quiere dar a conocer es su muerte. De su resurrección se habla muy poco, ¿sí? Se aparece, no sabemos cómo es esa realidad, pero Él nos da algunas claves. Entonces Jesús en este momento dice, para conocerme deben de conocer mi muerte. San Pablo a los Romanos en el capítulo 6 va a hablar de ese bautismo, que somos sepultados en la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, esta es la experiencia, y entonces de ahí brinco a donde dice, ha llegado la hora, ¿sí? Ahí dice, ya llegó la hora, donde, recuerden en el capítulo 2, donde María le dice a Jesús que no hay vino, si lo vamos rápidamente y lo recorremos, y entonces dice, cuando le responde, en el capítulo 2, le dicen, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le responde, mujer, ¿qué tenemos que ver con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Mi hora no ha llegado todavía. Y ahora dice aquí, ha llegado la hora. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. En ese primer momento, bajo la intercesión, bajo la petición de María, se hace el primer signo, el primer milagro, pero Juan le encanta decir que son signos, y va a ir hacia los
y va a ser 7 signos y el último va a ser precisamente la resurrección de Lázaro. Son los 7 signos que Jesús en esa primera parte del Evangelio está performa, ¿verdad? De alguna manera, que nos habla de todo apunta hacia el mensaje de su muerte y su resurrección. Y entonces ya llegó esa hora, ya los preparó, ya empezó a ver este momento desde todos los signos, todos los milagros, los 7 milagros, van en esa dirección, explicarnos exactamente qué es esa pasión, esa muerte y esa resurrección de Jesús. Y ahí dice entonces, pero él lo mira como algo en donde va a ser glorificado, como lo vimos la semana pasada. Y entonces nos los explica. Les aseguro que el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere dará mucho fruto. De hecho, San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, al final, casi versículo 44, 45 y después el 48 y el 49, va a hablar de este símbolo y va a hablar de la muerte como una semilla cuando le están preguntando ¿y cómo va a ser la resurrección? Y dice, ¿cómo van a resucitar nuestros cuerpos? Y Pablo dice, pues eso solamente le corresponde a Dios. Uno sabe que se entierra una semilla y que lo que sale no es la semilla, sino lo que sale es una transformación. Y eso solamente le corresponde a Dios darnos esa forma, dice Pablo, responde. Y también veo aquí que precisamente este grano del trigo que muere, va a decir también me encanta Primera de Corintios, también es en Primera de Corintios, pero el capítulo 3 en el versículo 6, donde está diciendo Pablo sembró, no lo ubico muy bien, porque quiero decir la parte más importante, habla de Apolo y Pablo, que uno sembró y otro regó, dice, pero Dios es el que hace crecer. ¿Sí? Entonces esta afirmación es bien importante porque es ponerse, así termina el pasaje de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta muerte es un abandonarse totalmente a todo su destino, toda su vida, a Dios. Voy a revisar rápidamente aquí a Corintios y voy a ver donde dice, yo planté, sí, Pablo plantó, Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. ¿Sí? Ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer, va a decir 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, ya para que no quede como muy vago esto, ¿verdad? Y entonces también veo este abandonamiento, esta entrega total. Yo creo que la vida, si vemos a lo largo la vida de Jesús es muy hermosa, pero es muy oculta. Es una vida muy pequeña y como a veces lo ha dicho el Papa, pero que ha sido mal interpretado, es una vida llena de mucha failure, de muchos fracasos, en donde si alcanzamos a ver una vida en donde parece ser que no busca... No busca aparecer, no busca ser grande, no busca el éxito, sino que toda su vida va apareciendo como una vida pequeña, oculta, enterrándose, como Él nos enseña en toda su vida qué significa ese morir, morir, morir. Y, por ejemplo, Gardini nos habla precisamente en una de sus homilías donde dice, desde que nació, no nació en Roma, no nació en Grecia, no fue a una de las grandes escuelas de Atenas, grande de los emperadores romanos, sino que nació en un pueblo que apenas si se conocía en Palestina. Y su nacimiento de la misma manera, y pasa 30 años en el silencio y 2 o 3 años, de acuerdo a los expertos, es apenas ese florecimiento, es apenas hablar e inmediatamente es cortada su vida. Esa vida que la pasa enterrada para dar fruto. Esa vida que si la ponemos en perspectiva, la vida de una semilla es muy breve para lo que la vida, por ejemplo, de un árbol, ¿verdad? Cuando se planta la semilla o un tronquito de lo que sea para esto. Es muy poca esa vida para ese florecimiento, para todo lo que tiene que crecer, y así en esa vida nos habla esa perspectiva de vida de Jesús en la vida eterna.
Y algo, como veo que el tiempo va caminando rápido, algo que no quisiera olvidar es esta parte donde alguna vez me preguntó por ahí el famoso Jairo. El Jairo me preguntaba: Padre, ¿qué significa que yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar? En ese momento le daba yo una respuesta parcial, donde ese glorificado pues ya significa su encarnación, y lo glorificaré significa otra vez su muerte y su resurrección. Esa respuesta le daba de una manera sencilla. Hoy tengo más elementos y y es increíble porque leyendo el Antiguo Testamento nos da más luz a esto que estamos mirando en el Nuevo Testamento. Recordemos que la gloria de Dios la gloria de Dios es la que se manifiesta en el Éxodo, ¿sí? Cuando los israelitas van de camino a la liberación en esta tienda de reunión donde va el Arca de la Alianza, ahí Dios baja y toda su gloria se posa en él. Es decir, que desde el verbo que se ha hecho carne, nos manifiesta que Dios es total, que la presencia de Dios, el Dios verdadero, totalmente está en Jesús, ¿sí? Entonces nos muestra que desde el inicio de su encarnación hasta este momento de su muerte y de su resurrección es el Dios mismo, que eso le pertenece a Él. Y eso es algo como muy importante, ¿no? Muy importante, porque a veces queremos ver a Jesús, que es Dios en sus milagros, que es Dios en su sabiduría, pero sobre todo es Dios muriendo. Y en la manera en que muere por nosotros, salvándonos. En esta imagen, al inicio del video que les decía, que tal vez era bueno ponérselos en el momento, en donde esta pintura gótica de la Anunciación, aún está en el centro está María leyendo las Escrituras, y al lado derecho está San José trabajando, y está haciendo curiosamente una ratonera. Y recordemos que esto está interpretado desde la sabiduría de San Agustín, donde la muerte de Jesús él la compara como una ratonera, y precisamente por lo que viene aquí en adelante. Lo leo y dice: ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Entonces ven, como alguna vez lo platiqué, vendrá este gran exorcismo, que es el único que existe en todo el Evangelio de San Juan. Y entonces es Dios, que es Jesús, es la carnada, en donde el ratón, el ratón entra, esa rata, podríamos decirlo mejor más que ratón, esa rata, entra y quiere devora la carnada, y en esta muerte esta rata queda atrapada. Así lo imaginaba. Es la trampa que Dios le hace a Satanás. Lo que Dios quiere es realmente acabar con Dios, y cae en su propia trampa. Y vemos aquí precisamente que por eso dice, y escuchando esto, podemos entender precisamente porque dice: el que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está pegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Entonces recordamos ahí que el mundo significa pues estar bajo el liderazgo, bajo el gobierno de Satanás. De este Satanás que nos ofrece un shortcut, una vía más rápida, más cómoda, una manera de ser dioses sin Dios, ¿sí? En el desastre del primer pecado. Y entonces con esto pues va a decir nuevamente, ¿no? Y cuando yo sea levantado en lo alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, y es ese templo de Jerusalén que atraerá a todos. Y entonces nos muestra que Jesús, su cuerpo, aquel que van a destruir y entre ellos lo reconstruirá, pero ese cuerpo crucificado, resucitado, será el que atraerá a todos. Y eso es lo que el discípulo, tú y yo,
estamos llamados a seguir a Jesús. Muchas veces seguimos a Jesús para que nos libre de las cosas malas, para que nos ayude en nuestras dificultades, pero nuestra vida como discípulos es esencial ese seguimiento a morir. Yo te pregunto, ¿cómo cada día va uno muriendo en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos vamos ocultando de este mundo? ¿Cómo nos vamos ocultando de este mundo para no brillar para los ojos del mundo, sino para los ojos de Dios? Esa sería como una pregunta. Y me gusta mucho porque San Ireneo precisamente dice que no tan solo esta imagen de la semilla sirve para hablar de su muerte, de su resurrección, sino que también sirve para hablar de la Eucaristía. Que si el grano del trigo no muere, no podría estar Jesús en medio de nosotros, porque es a través de ese pequeño pedazo de pan, ese pan sin levadura, en donde Jesús puede quedarse continuamente con nosotros. Vamos directamente hacia la lectura de Jeremías de una manera sencilla y de esa manera terminamos, porque es precioso como en Jeremías en el capítulo 31 hace este vínculo, ¿verdad? Hace esta liga del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Veníamos leyendo la historia de la salvación y entonces en ese versículo 33 dice, llegarán los días en que estableceré una alianza con la casa de Israel, la casa de Judá, ¿verdad? Con las dos casas, la del norte y la del sur. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y habla de ese perdón total, ¿sí? Y de ahí que el salmista, me encanta esta elección tan hermosa, cuando del Salmo 50 o 51, en donde dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad. En nuestra traducción dice: ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mi culpa, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. ¿Sí? Bien, de esta manera yo creo que aquí en este primer aspecto el salmista pide ese perdón, porque los seres humanos continuamente seguimos a este mundo y no nos damos cuenta que este mundo está gobernado por el príncipe, y solo a través de esta renuncia total a esta vida, es como a esta vida, no como en sentimientos de suicida, sino a los placeres de este mundo, en donde nos arrancan del amor de Dios, y que hay unos placeres espirituales y unos placeres de este mundo. No quiero sonar como contradicción, pero solo cuando ponemos nuestra vida en orden en Dios es como podemos disfrutar de esta vida. ¿Y qué puedo hablar? Que puedo decir que es como no necesitamos, digamos, como esas vacaciones, sino disfrutaremos la presencia del otro en su simplicidad, en su belleza desnuda, en sus limitaciones. Muchas veces queremos explorar nuevos continentes, nuevos países, pero el que está junto a nosotros no lo descubrimos. Y ese es un lugar muy hermoso donde podríamos realmente encontrar el sentido de la vida. Bien, pues me encanta cuando en el versículo 12 de este Salmo 51 dice: crea en mí, Dios mío, un corazón puro. El salmista David acude a una nueva creación, y solamente Dios, no hay ningún otro Dios que pueda hacer de la nada, pueda crear algo, pueda sacar algo de la nada, ¿sí? Entonces, pidamos que esa sea nuestra súplica: crea en mí, Señor, un corazón puro, para que puedas ahí grabar tus santas leyes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos próximamente en la Eucaristía.